Hola a todos, nuevo episodio de Amigos con Derechos. Qué placer poderle acompañar en este tercer episodio donde nuevamente estoy acompañado de mi gran partner Nico Bacchini. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Hayden? ¿Qué tal todo? Todo bien. ¿Qué tal ha sido la experiencia grabando estos episodios de Amigos con Derechos? Demasiado interesante porque hemos tenido invitados increíbles y hoy día yo creo que no es la excepción. No, hoy día no es la excepción porque además vamos a tocar un tema que, vaya, es bien complejo ese tema porque... Así es. Yo soy partidario de que si uno corta el queque a tiempo, se evitan estos problemas que se generan producto de las herencias y de repartir bienes y esas Así cosas, es. que es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí, de hecho hay hasta dichos que dicen ¿Cuáles que... son? Dame uno. Ay, ¿cuál es ese? Como la gente se conoce... Se conoce a la familia cuando muere un familiar, claro, en la herencia. Eso Ahí es muy ya he cierto. cachado que es como el momento Ese es el donde dicho todos se más agarran el conocido. moño, queda como la cagada. Sí, ciertamente. ¿Y con quién vamos a hablar nosotros este tema? Bueno, hoy día nos acompaña la tremenda abogada de nuestro equipo que asesora mucho en tema de herencias. Ella es Camila Aravena. Así que, Cami, bienvenida y un placer estar contigo hoy día. Gracias, chicos. Hola, Jai. Hola, Nico. Gracias por la invitación. No, felices de tenerte acá, Cami, porque además hay una cosa que a mí me pasa contigo cada vez que yo estoy aquí en la oficina, que es cuando yo te escucho hablar con los clientes, tú tienes una manera de llevar estos temas que... Con naturalidad. Con una naturalidad que Sí. yo digo, Dios mío, si ella está hablando con alguien que se le murió el familiar, debe ser complejo poder establecer una conversación Es que en eso esa te- línea. Eso te lo hace la práctica. Sí, es sin verdad. duda, sin duda. Es verdad, muchos fallecimientos y ahí entendiendo todo como para armar la historia y ayudar a los clientes. Claro, Cami, y una de las cosas que quizás yo quiero preguntarte de entrada es como entender una definición sobre estos asuntos de la herencia, porque otra de las cosas que yo siempre te escucho cuando tú vas a iniciar esa primera llamada con el cliente es que le preguntas quién se murió. Entonces a uno le va a parecer como que, oye, esa pregunta Muy cruda. es muy cruda, es muy directa. dolorosa. Sí. Y uno de alguna vez se reirá. Yo debo confesar que cuando lo escucho me pasa eso y pido perdón realmente, pero es que en el plano en que lo plantea es de verdad que genera mucha gracia. Que yo me pregunto y te pregunto por qué es clave preguntar quién se murió en esa primera llamada. Sí, porque la mayoría de las personas llaman haciendo la consulta por un bien inmueble, Ok, por una propiedad que dejó el causante. ya. Entonces El parten... causante es el que falleció. Causante es la Claro. persona que muere, Ya, correcto. ok. Entonces parten contando el problema de que hay una casa, que un familiar la está ocupando, etcétera. Entonces hay que dirigirnos al origen del problema, que es de quién era la casa y Ok. quién murió. Ok. Claro. Y ahí empezar a Ordenar la historia. ordenar la historia. Es decir, tú tienes que hacer como el ejercicio del árbol genealógico para poder entender cómo está Correcto. conectado Es todo esto. fundamental saber quién murió, en qué fecha, si tenía hermanos, si tenía esposa, si tenía hijos, qué bienes dejó. Ya. Si se hizo o no la posesión efectiva, si dejó testamento. Sí, Son son preguntas varias clave que yo preguntas. hago en todas mis asesorías para poder entender mejor la situación y poder en mi cabeza hacerme un árbol genealógico de la situación. Sí, es verdad. Yo ahí como que creo que la Cami ha desarrollado un método de trabajo, bueno, así como poniendo un poco en contexto, la Cami recibe así una cantidad importante de clientes que tienen que resolver temas relacionados con la herencia y pasa mucho que efectivamente como que hay un desorden, la gente viene con mucha ansiedad y parten como de atrás para adelante diciendo, pucha, en la casa de mi mamá ahora ya no la puedo usar o me sacaron de la herencia y como que hay que ordenar efectivamente la historia para que nosotros como total abogados podamos ofrecerle una alternativa viable y responsable respecto a temas de herencia. Pues así que la Cami tiene ese rol y esa pregunta que hace que quién se murió efectivamente que uno como que la escucha Es afuera y una dice, pregunta clave. pero es Claro. clave, porque Sí. obviamente es entender y bueno, y ahí como dice la Cami, armar este árbol como genealógico de si la persona estaba casada, no estaba casada. De repente hay dinámicas y como entornos familiares súper como enredados, ¿cachai? Que personas que estuvieron casadas 2 veces y tuvieron hijos por un lado, por otro, y que murió uno de los hijos antes del papá, y se van generando como muchos temas, yo creo, Cami, que te toca, que es importante como tomar notita e ir como ordenando la historia.
Sí, tiene toda la razón, Nico. Es como parte de tu día a día. La verdad es que hay mucho detallito Ok. en las asesorías respecto de temas de herencia. Y también suele pasar que mucha gente desconoce los temas, Ok. no sabe los temas legales. Y aquí estamos nosotros para poder apoyarlos en ese proceso. Ahora, cuando ellos llegan a ti emocionalmente, ¿cómo están? O sea, uno pensaría que es que esa primera llamada viene cuando la persona acaba de fallecer o es que ya ha pasado un tiempo que falleció y ahora quieren ordenar las cosas. ¿Qué es lo que más te toca a ti tantear Como- en ese sí, sentido? como en la práctica. Como en la práctica. Muy poca gente llama cuando el familiar fallece hace un mes. Ok. La mayoría de la gente llama por generaciones, 3 generaciones por lo menos para atrás. o 2. Miércoles. Es decir, que estamos hablando que la casa persona... era de mi bisabuelo Se dejan estar. o del abuelo. Madre mía. Sí, se dejan full estar Se dejan igual. mucho estar por desconocimiento, Claro. más que nada. Claro. Igual, Cami, yo creo que también pasa que hay gente que como que al tiro quiere hacerla y se nota que tiene como un interés real, obviamente, como ya por disponer de esos bienes. O sea, Claro, sí. o que de repente se generan como estas rivalidades de que creen de que porque van a hacer la posesión efectiva primero se van a quedar con las cosas. Como que pasan este tipo como de situaciones como de ansiedad, como en un primer contacto. Sí, de hecho mucha de la gente que nos contacta y nos hace la consulta es porque tiene un problema económico y se ve la necesidad de ir a resolver este tema. de vender el inmueble y ahí recién piensan en que hay que hacer una posesión efectiva. Claro. Ya. Y ahí recién hablan de hacer una posesión efectiva, pero mucha gente no sabe qué bienes dejó el causante, no sabe si el causante dejó testamento. O si seguros también asociados, no Sí, cachan. seguros, no saben si tienen más hermanos, incluso. Ah, claro, sí, porque puede haber Pasa historias ahí, ¿no? harto. Pasa harto. De cruces. Sí, que no lo descubren- creas. Sí, como un Sí, hermano sí. en Mozambique. Sí, pasa mucho Yo creo que que descubren ahí. tienen hermanos perdidos y Nunca ellos no supieron. sabían. Y Dios claro, mío. ahí entra otro problema que es ¿por qué tenemos que compartir la herencia con este hermano que no conocemos? Claro, claro. Ese Dios es un mío. tremendo tema. Claro. Que es un tremendo tema. Sí. Mira, Cami, ¿y tú eres partidaria de eso que nosotros a veces postulamos que la herencia no tiene por qué dividir a la familia? Por supuesto. O sea, sí, yo soy partidaria del diálogo. Ok. Siempre la herencia debiesen sentarse todos los herederos a conversar y ver qué realmente se hace. El gran problema es que no todos tienen la disposición de conversar. Claro, Y ahí es cuando entramos a iniciar un juicio de partición. claro. Sí, igual ahí pasa, Cami, harto. Yo creo que como que las dinámicas familiares son bien complejas. Yo creo que lo deseable es lo que tú dices, como que efectivamente la gente pueda asumir cuando fallece una persona, de que los bienes se reparten de cierta forma, o respetar la voluntad de repente del causante, de la persona que muere, o que deje un testamento. Claro. Como que esas son alternativas en el fondo como para que la gente se planifique para el momento, pero en general no pasa eso. Y hay Claro. hartas sorpresas. De repente la gente cree que puede rescatar una posesión efectiva, pero resulta que la persona que fallece vendió todo, se dio bienes. Entonces ahí también yo creo que Sí, te toca que la correcto. gente se da cuenta de sorpresas. Claro. Sí. O sea, yo podría decir que mi mamá tuvo suerte cuando mi abuelo murió, porque mi mamá era hija única y por ende era la única heredera. es lo Claro. que- Entonces, obviamente... Se llevó todo. Se llevó todo. Obvio. Mira, como sabes, Cami, nosotros en cada episodio traemos historias de nuestros clientes, de gente que nos escribe, a dónde nos escriben, que yo siempre lo digo mal. Sí, siempre lo dicen mal, Hayden, y hemos tenido muchos problemas con eso, ¿no? Es contacto@totalabogados.cl, que es la opción que tenemos para que efectivamente nos escriban y nos puedan comentar, obviamente, cada una de sus historias. Las revisamos acá y también las contestamos. Y además también estamos recibiendo a través de nuestro WhatsApp, tenemos un WhatsApp informativo donde se generan ahí discusiones. Sí, los invitamos a que sean parte de ese grupo de WhatsApp donde siempre hay discusiones interesantes sobre temas Discusiones legales. interesantes, intervenciones muy interesantes. Exacto. De nuestros queridos clientes, así que para que por favor nos puedan obviamente hacer las preguntas ahí, las vamos a responder. Yo ahí también me tomo un tiempo todos los días para contestar las preguntas Sí, que cierto. nos hacen. Hayden también, Hayden Sí, yo a está veces ya. respondo. Lo Yo que es creo fácil, Nico, yo creo lo que que es Hayden fácil. se va a convertir en un abogado luego. No, y lo que es nos va fácil. a O sea, desplazar. porque cuando salen cosas como el tema de hoy, ya yo ahí, mi hermano, es llamar a un amigo y es escribirle a la Cami y decirle, mira, Obvio. Cami, me están preguntando esto, ¿qué le Que respondo? siempre lo hacen. Sí, siempre lo hace. Bueno, vamos con la primera historia, Cami. Dice, hola, soy Pedro. Mi padre falleció y estaba casado en sociedad conyugal. Había una casa y quería saber cómo se reparte. Somos 2 hijos. Ya.
Para explicar este ejemplo vamos a ocupar una pizarra. Exacto. Me aquí, encanta. Aquí te Así producimos como- todo. Vamos a hacerlo más gráfico. Es como profesor Rosa. Esta es la mejor forma de poder entender esta situación. Ok, vamos a eso. Primero hay que tener presente que cuando uno adquiere un inmueble estando casado en sociedad conyugal, automáticamente el cónyuge se vuelve propietario del 50% del inmueble y la cónyuge del 50%. Ok, ¿ya? perfecto. Entonces, tenemos una casa, Exacto. ¿ya? Qué casa más linda, Cami. Ahí con una ventana, ¿ya? Y la 50% era del papá, Ok, ¿ya? Y este 50% era de la mamá, ok. ¿correcto? Ya, en el ejemplo de ustedes falleció el papá, Exacto. ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hacer una distribución, ¿ya? El 50% De ese 50% de la casa, Ajá, ok. le corresponde a la cónyuge O sobreviviente, sea, la esposa A la de... esposa. Ok, vale. ¿ya? Y este otro 50 se divide entre el hijo 1 y el hijo 2. Es decir, que sería como un 25 y 25 para cada uno. Claro. Claro. Es decir, si la casa cuesta, no sé, 100 millones, tanto para Sí, 50 para ella y para los la otros, cónyuge, y la mitad, 25 para el 25 hijo, millones para uno y 25 millones para otro. Correcto. Ya. ¿Por qué? Porque la cónyuge siempre recibe la doble porción de la que recibe el hijo. Ok. Ujú. ¿Y eso de alguna manera tiene alguna lógica de por qué la esposa hereda eso? O sea, a nivel de ley está como algo regulado sobre eso. O sea, eso es lo que Como establece. temas de protección o Sí, algo la así. ley tiene como estos temas de protección. Cuando es un hijo y solamente la cónyuge es por partes iguales, Ok. pero cuando hay más de un hijo, hereda el doble de lo que le corresponde a cada hijo. Ya, perfecto. Perfecto. Yo entiendo, no sé, al Código Civil le interesa más la cónyuge que los hijos, no, sé qué será. Sí, por eso me parece extraño La como que esa protege distribución. más. La protege más, A los sí. hijos. Ya. Sí, ok. porque generalmente también, bueno, se entendería si uno quiere como filosofar al respecto, que a lo Claro. mejor los hijos ya tienen como pueden armar más su camino y los Claro. cónyuges de repente ya llegan a una edad más avanzada y necesitan mayor protección, puede ir por ahí, no sé. Y esto de Quizá alguna manera está regulado por ley. O sea, esta distribución es así y no hay forma de cambiarlo. No, no hay forma. Ya, ok. Todo de esto habla el libro 4 del Código Civil. Ya, perfecto. Igual es interesante porque mucha gente dice como que rabia que uno tenga que heredar como forzadamente a ciertos herederos y no como a las personas que uno quiere. Como que hay otros países donde uno puede dejar un testamento, por ejemplo, y dejarle los bienes a quien tú quieras. Eso en Chile me no pasa existe mucho. eso. Me llegaban casos de gente quejándose de que, oye, pero ¿por qué yo tengo que repartir mi herencia con esta persona si, no sé, nunca la vi, nunca tuvimos relación? Porque la ley me obliga a que efectivamente él tiene que llevarse una parte de esa herencia. Entonces, como que la gente termina viendo justo el proceso y quizás eso es lo que termina complicando en el camino, Sí. que todos estos asuntos de tratar de resolverlo se terminen torciendo, ¿no? Obvio. Lamentablemente en Chile hay órdenes sucesorios de los cuales tú no puedes dejar afuera a ciertas personas porque son herederos forzosos. Ya. Y la verdad es que no se puede, no se puede. Yo todos los días recibo hago asesorías diciendo, oye, pero somos 4 hermanos del matrimonio y uno ni siquiera lo conozco, pero igual va a heredar a mi papá. Claro. Qué injusto. Claro, sí, porque además piensa que si no hubo una relación, como que un vínculo afectivo, Sí. como de pronto va a aparecer Claro. esta persona y se va a llevar buena parte o una tajada de la herencia, ¿no? Claro, pero es muy común, Sí, es muy común. Ya. muy común. Ya, mira, ¿les parece si leemos la Sí, siguiente yo historia? voy a leer aquí una historia que nos llegó que dice: hola, soy Patricia, mis hermanas me quieren sacar de la herencia de mis padres. Yo soy la hermana menor y me corresponde en algo. Estoy desesperada porque ellas intentan quitarme mis derechos. Uy, aquí hay conflicto. A lo que decíamos anteriormente, imposible dejarla fuera porque ella es hija, heredera forzosa. Ya. Y entonces ahí no hay nada que hacer por más que las hijas se inventen lo que sea. Nada que hacer. Ya, ok, perfecto. Mira, y aquí tenemos otra historia que es, por ejemplo, hola Hayden y Nicole, estoy con un problema de herencia. Mis hermanos vendieron sus derechos hace un año, que hay un tema de cesión de derechos, por lo que entiendo, que es parte un poco de lo que entra dentro de este universo de la herencia. Me enteré de esto hace pocos días y no estoy considerada en ningún papel. El tema es que no hay registro de una posesión efectiva en el registro civil. Ya, Aquí quiero como partir por conceptos básicos. Primero, ¿qué es una posesión efectiva, Cami? la posesión efectiva es un certificado que otorga el registro civil, Ok. ya, en donde a ti te otorga la calidad de heredero. Ya.
Perfecto. ¿Y esa posición efectiva se hace por cada heredero o por cada bien? ¿Cómo se Se arma? hace por cada persona que fallece, por cada causante. Por cada causante. Sí. Ok, entonces en esa posición entran todos los bienes del causante. Entran todos los bienes, inclusive las deudas. Las deudas también se heredan. Ah, las deudas también se heredan. También Ya, se heredan. ok. Sí, eso lo vemos otro tema porque si no nos va a tomar más tiempo. Un poco así, decepcionante. Ya. Y entiendo que hay una diferencia entre cuando es testamento y cuando no hay testamento, que es una posición efectiva testada e intestada, ¿no? Correcto. Cuando el causante no deja testamento, Ok. la posesión efectiva se hace en el registro civil, Ok. a contar desde el 2005, que fue la ley nueva. Y cuando el causante deja testamento, ahí tú tienes que contratar a un abogado Ok. para que se haga la tramitación en un tribunal civil. Ya. Igual que lo que habíamos dicho antes, Cami, como que yo creo que la gente en general, como no hay una libertad absoluta de testar, y como que existen, bueno, ahí lo podemos hablar más adelante, pero como que existen ciertas cuotas que se tienen que respetar Claro. de estos herederos como forzosos. Yo creo que eso disuade mucho a la gente de hacer un testamento, y nosotros la verdad es que la mayoría de las personas que nos consultan no hay un testamento, o sea, Claro. la gente tiene que hacerlo en el registro civil, que es un trámite que se puede hacer, como dice la Cami, bueno, se puede hacer de manera particular, lo hacen las personas como por su cuenta, no necesitan un Claro. abogado, o se puede hacer también con el apoyo de un abogado. Nosotros igual creemos, muchas veces también nos llegan personas que lo hicieron por su cuenta y lo hicieron mal, no Claro. incluyeron todos los bienes. Es que no debe ser sencillo hacer Eh, una posición Yo efectiva, ¿no? rescato lo que dice la Nico, y de hecho siempre le aconsejo a los clientes que lo hagan con ayuda de un abogado, porque el llenado del formulario del registro civil es bastante complejo para alguien que no entiende la materia y es muy técnico. Sí, Claro. es verdad. Entonces, para que no quede mal hecha y no se tengan que pagar doble los derechos del registro civil y Claro. no se tenga que esperar el plazo doble, Sí, po. es mejor que al tiro lo haga un abogado. No, y me imagino que llegará gente que dice, no, es que me dijeron que iba a ser fácil y al final no lo Claro, fue, ¿no? Y terminan la verdad es frustrados. que fácil no es para alguien que no conoce el tema. Lo más típico que nos pasa, Hayden, es que gente como que deja a veces como bienes fuera, entonces después igual tienen que volver a hacerlo. Claro, Ya. ahí tienen Eh, que rectificar. Sí. ¿Y esa rectificación es sencilla de hacer? Es como volver a hacer todo el trámite de Es nuevo. volver a Madre hacer la mía. posición efectiva básicamente. Ya, ok. Entonces, siempre, como para ordenar, cuando fallece un familiar que haya tenido unos bienes, lo primero que yo tengo que revisar es si hay o no hay testamento, ¿no? Correcto. Ok. Eso lo revisas en el Registro Nacional de Testamentos que tiene el registro civil. Ya, entonces, si no hay testamento, entonces tengo que irme a hacer la posición efectiva, la intestada, ¿no? Correcto. Que esa es la que no tiene en testamento. el registro civil. En el registro civil. Ya, perfecto. Y la testada es si en caso de que hubiese un testamento. Correcto. Ahora, hacer un testamento es sencillo. Mira, el testamento es una escritura pública básicamente, Ok. que se firma en una notaría y ante dos testigos. Ya. Ya, el notario lo tiene que leer en altavoz y se firma, y eso se inscribe en el Registro Nacional de Deudores, o sea, perdón, en el Registro Nacional de Testamentos. temas compensados. Sí, en el Registro Nacional de Testamentos, Ok. y si hay bienes inmuebles se inscribe en el Conservador de Bienes Raíces. Ya. Y en el tema de la construcción de ese testamento, es factible que la gente, o lo recomendable es que si tú tienes un conjunto de propiedades y sabes que en algún momento vas a partir, porque nadie es inmortal en esta vida, por lo menos hasta Todavía ahora. no, todavía no. No. Lo recomendable, o sea, lo que tú recomendarías es que dejes eso ya listo, ¿no? Yo creo que eso aliviaría un montón de cosas después, ¿no? ¿O cómo lo ves tú en ese caso? Es que depende, todo depende de la situación en concreto. Ya, perfecto, perfecto. Igual yo creo que hay harta gente, Hayden, que en vez de hacer un testamento, traspasan bienes en vida. Claro, Como eso- antes eso de se puede morir hacer, ¿no? empiezan como a... Sí, pero también ahí hay un riesgo porque obviamente como que después, al momento que esa persona fallece, el heredero se da cuenta que el causante, o sea, la persona que murió, el familiar que murió no dejó nada, y podría como hacer algún tipo de reclamación respecto a esos bienes, entendiendo que obviamente se hizo como para ocultar la herencia, como para disminuirla, para perjudicarlos. Entonces, Ya. ahí también hay como, bueno, ¿Y hay sanciones por eso? sí, o sea, obviamente se podría dejar sin efecto ese contrato, entonces también obviamente como que hay riesgos, pero yo siento que el testamento igual es una herramienta súper buena
para aclarar las cosas desde un inicio, como No, sí, yo creo, dejar ¿no? como zanjado temas que de repente después nos llegan con la Cami y la gente está como súper en desacuerdo con que un hermano viva en una casa y que el otro no arriende la otra y que esta casa mi papá me dijo que me la iba a dejar a mí, se la dejó a no sé quién. Entonces yo creo que el testamento igual abre una ventana como de clarificar varias cosas. Y creo que no es una mala alternativa como... Claro, rescatando lo que dice la Nico, si el causante en vida dijo de palabra que iba a dejar ciertos bienes a determinados herederos, ahí claro, es recomendable que el causante haga testamento. Claro, porque alivia de que más Porque adelante así no los haya herederos, conflicto. después, claro, evita un conflicto futuro entre los Exacto. herederos. No, Totalmente. sí, claro, tiene la película un poco más clara de lo que va a Sí. pasar en el caso de que esta persona fallezca. Sí, ¿sabes? y también, ojo que el testamento también te abre una ventana como para disponer libremente a otra persona. Hay una cuarta parte que tú incluso se la podés dejar a alguien que no es tu familiar. Ah, yo se lo puedo dejar a una ONG o cosas así, ¿no? Sí, Ah, Una ya. ONG, una fundación, un amigo. Un amante. inclusive. Una amante también, madre Sí. mía. Y ya- Cualquier y- persona. a cualquier persona, a quien se te ocurra. No, una maravilla, Al una maravilla. Papa. Aunque el Papa no creo que tenga necesidades de tener... No, sin duda. Mira, Nico, ¿te parece si leemos la siguiente historia? Sí, ya, dice... Hola Nicole y Hayden. La mamá y el tío de mi esposo quieren ceder sus derechos de herencia. La mayoría de los herederos sacó su propio rol y están listos con sus terrenos. ¿Qué documentos necesitan para hacer la cesión de derechos hereditarios? Saludos. Nos dejó Ya. saludos. Aquí hay otro tema que es la cesión de derechos hereditarios, Cami. ¿Eso de qué va? Cuando fallece una persona siempre hay herederos que quieren ceder sus derechos. Ok, ¿Ya? La cesión de derecho es una escritura pública ok. en donde se firma en la notaría y que con posterioridad, para que tenga validez, se inscribe en el conservador de bienes raíces. Ok, perfecto. ¿Ya? Eh, Eso es como eso es transaccional, es decir, yo te Sí. cedo mi derecho y tú me das algo a cambio. O sea, por ejemplo, si yo claro, quiero ceder los tiene que derechos a mi haber hermana, un valor de por medio. tiene que haber un Sí, valor. pues como Claro. una transacción. Ok, Es tenemos una la casa compra- y te es quiero una- ceder mi parte. Es Claro, muy es- parecido a ya. la compraventa. Es una Ok. compraventa de derecho. Ah, una Eso compraventa es de derecho. básicamente. Ya, Sí, la cesión de perfecto. derecho. Ya, ok. Y todo eso lo tienes que tramitar a través de qué organismos. O sea, vas que a la notaría, vas a... Se hace la escritura pública en la notaría Ok. y después tú con esa escritura la inscribes en el conservador y ahí recién tú te haces dueño de esos derechos. Antes no. Ah, hasta tanto el conservador no del visto bueno, yo todavía no soy de... Correcto. Claro, Ya. si hay gente que se queda con la escritura, va a la notaría y dice, ya soy dueño, y está feliz con su papelito, y después resulta No que es no tan tienen... así. Sí, pues, No es tan así. Ya. ¿Quién te hace dueño realmente de un inmueble? Es la inscripción en el conservador de bienes raíces. Ya, perfecto. Buenísimo. Mira, vamos con la siguiente historia. Aquí yo tengo una que dice, hola, soy Juan Carlos. Mi padre falleció hace 2 semanas de cáncer en los riñones. Juan Carlos, lamentamos mucho lo de tu papá. Mi papá era casado bajo sociedad conyugal. Papá tiene 3 hijos que están todos vivos. Mi papá tenía una casa ubicada en la Florida, 3 autos de gama media, AFP, seguros, entre otros. Él no dejó testamento y no se ha hecho la posesión efectiva. ¿Qué se le puede decir a este caso también? Que haga la posesión efectiva, porque la Ok. posesión efectiva te da la calidad de heredero Ok. y que esa posesión efectiva se inscriba en el conservador de bienes raíces, porque ahí recién los herederos pueden disponer de los bienes. Dale. Antes no. Perfecto, perfecto. Sí, sobre todo este tema de la casa. Y la AFP te van a pedir, obviamente, que esté tramitada la posesión efectiva, seguros también. En verdad, en realidad, con todo, como que es demasiado importante. Es muy importante porque consideremos, por ejemplo, que ellos quieran vender el inmueble o lo quieran arrendar. Ok. El inmueble va a figurar a nombre del causante y no van a poder hacerlo. Ya, entonces por eso se tiene que... Tiene que a hacer mí la una vez posesión efectiva. me llegó un caso de eso que una persona estaba arrendando una propiedad, pero había fallecido El dueño. el dueño y obviamente entraron los hijos, entonces había un conflicto porque estaban ellos dentro de... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se puede hacer uno como arrendatario cuando también uno como arrendatario, sí? Sí, Se ahí se enfrenta a tiene esta que hacer situación? la posesión efectiva y ahí yo lo que aconsejo es que estos hijos hagan un anexo de contrato de arriendo o un contrato nuevo. Claro. Ah, Porque ya. el arrendador cambia.
Claro, sí. Ya no Sí. es el padre, son los hijos. Sí, Ya. eso es verdad. Igual ahí, Cami, ese es un temón, porque generalmente la gente como que ya recibe la casa y dice, ya la vamos a arrendar al tiro para sacarle plata, o puede que esa casa esté arrendada y ellos no hacen la posesión efectiva y de repente el arrendatario deja de pagar. Y de ahí restituir el inmueble es mucho más largo, porque tenéis que hacer la posesión efectiva para poder en el fondo judicializar ese caso Claro. y sacar a los arrendatarios de ahí. Entonces... o sea, cuando la gente no paga el arriendo, cada mes cuenta demasiado, estáis perdiendo un montón de plata y la posesión efectiva tampoco es inmediata, Claro. se demora. Sí, Entonces, por eso yo siento que es como por dejado podéis perder muchas lucas y tiempo y un montón de cosas. O sea, Más o menos en promedio, ¿cuánto dura el trámite de una posesión efectiva? Podría ser entre 5 meses, un poquito más, un poquito menos, dependiendo la carga laboral del registro civil. Ya. Y ahí yo quiero introducir un tema que me parece importante, que tiene que ver con lo del juicio de partición, que también se ve dentro de este tema de la gerencia. También es un temazo. que también es un temazo. Temazo. Y pasa mucho que, ok, está el departamento, lo queremos, un grupo lo quiere vender y el otro no. Ujú, Entonces, cuando no hay acuerdo, es que yo tengo que ir a ese juicio de partición, ¿no? correcto. Ya. Basta con que uno quiera vender y los demás se opongan para que se pueda iniciar el juicio de partición. Pero siempre hay que tener en consideración que para poder iniciar el juicio de partición, la posesión efectiva tiene que estar tramitada e inscrita en el conservador. Eso es lo primero que tiene Eso que es lo ocurrir. principal, Ya. porque si no, tú no te haces dueño del inmueble. O sea, como la posesión efectiva es como el carnet de identidad allá. Esto es, yo tengo que ver acá. Una cosa así. Claro, yo soy acá el heredero. El heredero, Sí. claro. Esto es Aquí vengo yo, Aquí claro. vengo yo, ya. Yo vengo acá a poner la cuestión, claro. Y ahí vas entonces a ese juicio si no hay acuerdo. Correcto. Ya. Y por lo general, ¿es recomendable ir a ese juicio o preferiblemente llegar a un acuerdo? Porque entiendo que el juicio de partición es larguísimo. Sí, dura más o menos entre 18 a 24 meses. Madre mía. sí, igual es Entonces, largo. sí. Sí. Claro, porque además si nos urge el dinero, oye, ir a este proceso es desgastante, ¿no? O sea, siempre los abogados vamos a recomendar llegar a un acuerdo, Ok. pero entendemos que hay personas que no están pro al acuerdo, entonces Claro. hay que presentar la demanda. Claro. No hay más opción. Sí, las particiones de común acuerdo son mucho más sencillas. Al final es lo que dice como es una escritura pública donde se ponen de acuerdo como de en cómo se van a dividir, ¿cachai? Claro. Esta comunidad de bienes y después eso se inscribe. Yo creo que eso es como mucho más recomendable y no tiene como, no es tanto tiempo, no es tan caro y al final no te castigan porque igual cuando tú te vas a un juicio de partición hay que darle un porcentaje obviamente al liquidador, o sea, a la persona que va como a vender esta propiedad en pública subasta. Por eso dicen que no es recomendable ir a un juicio de partición, porque primero uno tiene que pagarle al abogado que está Exacto. llevando la causa y se va a designar un juez partidor Eso, y juez este juez partidor cobra sus honorarios de acuerdo a un porcentaje del valor de la venta. Sí. Ya. Y eso es como que, Que va a puede una subasta. ser entre un 5 a un 15% del valor total de la venta. Mm. del Ya, inmueble. claro, se pierde plata Tremenda ahí. comisión. Sí, claro. es tremenda la comisión. Yo Y eso va decía, como... partidor, es claro. juez partidor. Sí, Sí. estaba pensando en la liquidación voluntaria. Claro. Estamos aquí ya viernes en la tarde. Sí. Y esto se va entonces a como una especie de subasta, ¿no? Y Es va- una venta forzada por Ya. medio del tribunal. Ok. ¿Por qué es forzada? Porque, claro, hay herederos que no tienen ánimo de vender. Claro. Entonces, por eso es una venta forzada. Hay que como que solucionar esta indivisión, ¿cachai? Claro. De que cada uno se quede con su parte. Y esto yo siempre he pensado que el juicio de partición al final perjudica, el que más perjudica es esa persona que está en el inmueble y que no quiere vender. Porque sí o sí se va a vender. Claro. ¿Cachai? Es el que sale más Claro, perdiendo. por Claro. regla general, siempre hay un heredero que vive en el inmueble y ese no quiere vender. Claro, a Porque eso no iba, paga arriendo. porque tenemos vive este cómodo. caso. Sí, está porque por feliz, ejemplo claro. tenemos este caso de Carmen. Dice, hola, soy Carmen. Resulta que somos 5 hermanos y uno de ellos vive hace más de 30 años en la casa que es herencia de los 5 hermanos. Nosotros queremos vender la casa y él no quiere irse ni tampoco pagar arriendo. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo desalojas tú a alguien en este proceso? Claro, ahí no lo puedes desalojar porque igual es dueño Ok. del inmueble. Claro. Ya. Pero lo que sí puedes hacer es iniciar un juicio de partición y en un otro sí de la demanda solicitar un juicio, Un cese de uso gratuito de error. Ya, y eso es lo que lo obliga a él a salir de la propiedad mientras No está lo el proceso. obliga, pero se le cobra la cuota de la persona que va a demandar
Ah, ya, ok. de que esa persona dejó de percibir en el fondo. Ya. Claro, es como para que en el fondo deje de vivir como a Gratis. costa del resto, claro. O sea, Claro. como que le pague la cuota al resto de los herederos. Y ahí es súper importante lo que dice la Cami, y además que para iniciar este proceso, como lo plantea Carmen, además hay que hacer la posesión efectiva antes. O sea, el juicio de partición sí o sí te va a exigir Claro. que se haya hecho ese trámite. No, claro, es que sería lo más recomendable. Mira, Cami, ya para ir cerrando, a mí me gustaría que tú nos dieras al menos 3 consejos para una familia que tiene que enfrentarse a esta situación de resolver Herencias. O sea, ¿cuáles serían los grandes consejos que tú le darías para evitar que finalmente esa herencia no divida a la familia? Mira, el consejo más principal y importante que les podría dar a todos los clientes es que se hagan asesorar por un abogado, Ok. porque no son temas fáciles Ya, y son temas complejos, ok, en donde hay harta normativa legal ok, y hay mucho desconocimiento. perfecto. ¿Cuál sería tu segundo consejo? Mi segundo consejo es que se abran al diálogo. Ya, Que la perfecto. gente- Diálogo, Claro, que pueda tener la capacidad de sentarse, que deje las diferencias de lado, claro. porque eso los va a beneficiar a todos como herederos. Sí, porque al final es plata lo que está de por medio, Claro, ¿no? o sea, todo se traduce en dinero. Exacto. Cuando fallece una persona, lamentablemente todo se traduce en dinero. Qué rudo eso, Sí, heavy igual. ¿no? Es Crudo. rudo. Como que viene el duelo, el llanto, pero después la plata. Claro, como que el cambio emocional es ahí, mira, Sí, hay, claro. hay cosas de por medio Sí, que hay que resolver. Y como tercer consejo que les puedo decir es que no se dejen estar con estos temas. No dejen pasar 10 años, 20 años, 40. Sí. Claro, pues se vuelve inclusive, más complejo, ¿no? Porque se vuelve mucho más complejo regularizar propiedades, poder obtener algún fruto de la herencia. Sí, es verdad lo que dice la Cami. Y lo otro que yo ahí muy patuamente me voy a sumar un cuarto consejo. ¿Cuál? Yo Haga el creo que igual, testamento. sí, hagan testamento. No, y el otro, no, el otro que yo iba a decir, como que la gente igual entienda que hay porcentajes que van más allá de los afectos. O sea, que entender claro. de que la ley establece cuotas que van más allá de qué tan cercano fuiste con tu mamá, con tu papá. Que eso se da mucho. O sea, la gente se queja y dice, pucha, yo cuidé a mis papás y mis hermanos no lo hicieron. Bueno, por eso está el testamento, que podéis Claro. favorecer a algunos herederos por sobre otros, ¿cachai? O sea, y ahí podéis darle una parte importante a algunos por sobre otros. Claro. Pero si es que eso no está, yo creo que igual es como resignarse, que al final la ley es así, y en el fondo entender de que hay partes que son como lo que explicó la Cami al inicio, que hay órdenes sucesorios y cada heredero se tiene que llevar por ley Claro. un porcentaje. Entonces ir contra eso, yo creo que igual es como, es nefasto, porque Sí, al no, final la totalmente. gente como que se... Y que no se frustren ante Sí. eso, porque mucha gente dice, no, entonces va a recibir mi hermano, no hago nada. Sí. Claro. Como que que tampoco el lo egoísmo, beneficia la eso. mezquindad Claro. del Sí. asunto. Sí, como que la herencia como que saca a relucir Lo peor de nosotros. lo peor de nosotros. Sí, eso es lo que estoy viendo. Sí, que heavy sale lo peor. Sí, es, Yo creo que dicen que eso es, como dijimos el dicho al inicio, las familias se conocen cuando... Fallece un causante. cuando cuando fallece fallece un el causante, familiar. sin duda. Sí, Qué po, qué terrible eso. heavy. O sea, yo creo que como que el gran mensaje al final es el diálogo. Sí, Sí. yo creo que hay que dialogar porque al final poder avanzar en estos temas es para que nos beneficiemos todos, ¿no? Obvio. Porque al regular todas estas cosas y poder de alguna manera obtener lo que nos corresponde por ley, nos permite a nosotros también tener un alivio para resolver probablemente personales, obvio. personales, deudas que tengamos y que probablemente esta llegada de esta platica que no estaba contemplada, bueno, Está buena, está buena. y ayuda, ¿no? Sí, a Yo- todos los beneficios una platita extra. Sí, claro, todo, totalmente. todo, a todo. Bueno, Cami, de verdad, muchísimas gracias Ay, por Cami, sí, acompañarnos. muchas gracias. Tremenda invitada hemos tenido el día de hoy, Nico. Demasiado clara la explicación, así que quedamos muy contentos. Yo y aprendí muchísimo el día de hoy que además debo decir y debo hacer la salvedad que estos temas son complejos porque, oye, uno que no los entiende porque no es abogado, oye, de verdad que toca a veces sentarse como a releer las cosas para poder entenderlas. Son porque, temas bien complicados. porque es muy técnico al Sí, final. igual Esto es no es técnico, como hablar sí. de temas de pensión de alimentos o divorcio, que son cosas que probablemente pueden resultar más Sí, sencillas. son más familiares. Esto como que la gente dice ya, fallece alguien y se hereda. Como que no se sabe como mucho más detalle y Exacto. como que ahí entran todas estas preguntas y quién se murió y ahí va a Exacto. tener la historia. Y qué bueno que pudimos traerlos hoy sobre la mesa y yo creo que va a servir como herramienta para que muchas personas puedan entender que si están en esta situación y nos están escuchando, este es el camino que tienen que seguir, ¿no? Invitarlos obviamente
invita a que se acerquen también a nosotros. Está la Cami, que es tremenda asesora. Totalmente, ella es la que nos va a ofrecer la primera Los asesoría. invito a que ingresen a nuestra página web www.totalabogados.cl. Ahí pueden solicitar la asesoría conmigo o con Paulina, que es la otra abogada. Claro, de la Paulina, línea. que también es una crack en Es estos muy temas crack. de herencia. Sí. Sí, y también tenemos el blog habilitado donde la Cami escribe también y Sí. subimos mucho contenido referente al tema de herencia. Sí, Así que también no está mal si es que obviamente no hay un tema urgente que resolver, pero se quieren informar Pueden ir al para blog. que vayan al blog y nos lean. Sí, y yo creo que es importante que se eduquen sobre estos temas, visiten nuestro blog, ahí hay un montón de contenidos donde hablamos sobre cómo se reparte la herencia, sobre la cesión de derechos, sobre el juicio de partición, todos esos temas que de alguna manera pueden ser difíciles quizás de abordar, allí están explicados de la manera Clarísimos. De más forma clara. súper clara y muy poco técnica, cosa que los clientes puedan entender. Sí, ¿Cómo? obvio. Así, ¿Cómo Con pera y funciona? manzana. Claro. Oye, qué felicidad haber hecho este episodio, de verdad, Qué sobre el tema de la felicidad, herencia, Jaime. ¿no? Nico, ¿dónde nos pueden ubicar la gente? Sí, bueno, ya la Cami dio nuestro sitio web, Exacto. pero los demás casos, ahí lo repito, que es contacto@totalabogados.cl para que nos escriban y estemos siempre en sintonía. Así También que nos muchas pueden gracias. seguir a través de las redes sociales, También. @totalabogados, nos pueden seguir a través de esas vías. Nuestros capítulos están ya publicados en Así Spotify, YouTube, Apple Podcasts, así que nos pueden ubicar en cualquier plataforma posible. Estamos en todos lados. Nico, qué placer. Igualmente. Cami, qué placer. Muchísimas Gracias por la invitación. No, Que estén muy gracias. bien. Sí, y recuerda que si necesitas un amigo y una amiga, aquí tienes dos. Chao. Chao.